Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, ese programa que vos elegís cada mañana en la televisión pública y donde tratamos de llevarte este mensaje de salud, prevención y calidad de vida. Y acá vos sos el principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp que aparece en pantalla o accediendo a nuestro sitio web donde te podés informar con las últimas noticias de salud y calidad de vida y además dejar esa pregunta que nos querés hacer. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el virus de la gripe, que genera muchas internaciones y muertes evitables. Y los más afectados no son los jóvenes sanos, está claro que son los grupos de riesgo. Esas personas que quizás no se vacunan a tiempo y tienen más chance de tener consecuencias a partir de la infección. Mayores de 65 años, chicos muy pequeños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, donde la vacuna antigripal salva vidas. Por eso es importante conocer y vamos a profundizar sobre estos grupos, qué es lo que tenés que saber, las variantes de los virus que están circulando, la importancia de la vacunación. Hoy nos va a visitar una especialista para ayudar a entender todo esto. Además, durante el noticiero médico te voy a estar contando un nuevo trabajo que vincula al picante con la personalidad. Vamos a ver qué relación tiene esa elección de los sabores picantes y la personalidad y cómo eso afecta o no tu salud a nivel general. Pero quiero ya a saludar y recibir a nuestro equipo porque hoy tenemos staff completo de ADN Buena Salud. Primero le doy el pie y el saludo a la licenciada Mariana Kers. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Minton? ¿Cómo anda, Mariana? Muy bien, muy bien. Quería contarles que ustedes saben que yo salgo mucho con mi pareja, salimos un montón, todas las semanas tenemos un plan divertido. ¿Qué hacen? ¿A dónde salen? ¿Van a comer? Hoy vamos a ir al recital de Roxette, por ejemplo. Mira. Sí, hoy vamos a ir a un recital y en general salimos a cenar siempre, al teatro. ¿Salen a bailar? ¿Son de salir a bailar? No, salgo con mis amigas a bailar. Y con él a veces, alguna vez. Sí, ¿Y con él hace cena? Cena y ¿Son plan. de teatro, cine? Y depende de para dónde tire el viento, pero en general son planes que ya organizamos con anticipación porque teniendo hijos ya es otra historia, entonces el plan viene con niñera incluida. Pero en general nos gusta mucho el teatro a los dos y fuimos al teatro la semana pasada y nos encontramos con una persona que me paró muy amorosa y me preguntó, ay, vos sos de ADN, los vemos todas las mañanas, así que me saludó y les quería también hacer extensivo el saludo a todos. Muchas gracias también, la verdad es que es hermoso cuando nos cruzamos con gente que nos reconoce y nos cuentan cosas tan lindas del programa, siempre es un lujo. Hoy les traje un tema que no es tan un lujo y es un tema un poquito ahí como que, bueno, va a hacer ruido en casa, yo ya lo sé. Vamos a hablar de la infidelidad emocional. Ese tipo de infidelidad donde no se pone el cuerpo, pero hay una voluntad, hay un acto, hay una conducta, hay un algo ahí que no estuvo del todo bien, pero no sabemos si es juzgable, no es juzgable, no sabemos qué hacer con eso. Hoy les voy a contar acerca de esto, infidelidad emocional. Vayan pensando en casa si esto les pasó, qué hicieron en esa situación. Llevemos un poco ahí a la memoria emotiva a ver también qué harían si les pasa algo así como lo que les voy a contar hoy. Muy bien, vamos a estar atentos, licenciada Mariana Kers, y voy con el resto del equipo, con el panel, nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lama. ¿Quiere su aplauso? No. ¿Quiere el aplauso? Yo lo sé que lo vi preparado, claro que sí. Cada mañana arrancamos con fuerte aplauso para este staff, para este equipo que da respuestas a esas preguntas que nos dejás a nuestras vías de comunicación. Ese número de WhatsApp, podés dejar la pregunta para este equipo. ¿Cómo anda, Gaby? Muy bien, muy contento trayendo todas las investigaciones de Harvard para todo el país, todas las mañanas aquí en ADN Buena Salud y las tardes de los sábados. Y vamos a hablar hoy de un tema que me parece fundamental y que la verdad afecta a una gran cantidad de personas y les arruina el día, que es... ¿Cuál es? El sueño, el descanso. Uy, el mal descanso. El mal descanso. ¿Qué dice Harvard sobre este tema? Vamos a hablar los pilares de estilo de vida, el MEV, que ya hace tiempo venimos hablando. Hoy vamos a ver este pilar, descanso reparador, sueño, cómo eso afecta al día a día. Y vamos a dar algunas estrategias como para mejorarlo y a su vez algún suplemento que puede llegar a ayudarte a inducir, a mejorar, incluso que tiene funciones en todo el cuerpo, ¿no? Es ese pilar que podés corregir con algunos cambios y te cambia todo el resto, ¿eh? Totalmente. Porque una vez que empezás a descansar bien, ya empezás a tener más energía, quizás eso te da lo que te estaba faltando para sumar actividad física a tu día a día, te baja los niveles de estrés y con eso podés llevar una vida más saludable. Así que vamos a hablar del sueño y la importancia que tiene. Nutri Delphi Zimmerman. ¿Cómo están?
Bien, me quedé pensando en el tema de Marian, que yo ya tengo mi respuesta, que es que es infidelidad. Ya la voy a... La infidelidad adelantó. emocional es infidelidad. Sí, total. Que dijo, Es que ¿qué harían creo que con no eso? sé si está planteado la duda si es infidelidad o no, porque ya el título es infidelidad emocional. Pero ella, claro, O sea, ella ¿no? dijo, ¿qué harían con eso? Ay, ¿Para vos no hay perdón? No. No hay perdón. Es peor. Es peor que la Bueno, eso, física. vamos a dejar eso que lo resuelva la licenciada, pero ¿cuál es el tema de nutrición del día? Bueno, hoy vamos a hablar de un nutriente que se viene haciendo mucho ruido y yo creo que cuando se empieza a hablar tanto de nutrientes es porque avanza mucho la evidencia y los beneficios que tiene sobre la salud de las personas. En este caso es el omega 3, que es un ácido graso esencial. Y esto es importante aclarar. ¿Qué significa esencial? Es que el cuerpo no lo produce. O sea, sí o sí, para tener este nutriente tan importante para el corazón y para el cerebro, tenemos que consumirlo externo, o sea, de la alimentación. ¿Cuál es la fuente del omega 3? El pescado graso principalmente, lo cual es un alimento bajo en nuestras dietas. Por eso es un nutriente que está tan en auge. Ahora, cuando vamos a la otra opción que nos cuesta con la alimentación y es la suplementación, hay mucho en mercado, se está hablando mucho omega 3, fuentes vegetales, fuentes animales, fuente de pescado. Entonces, hicimos una guía para aclarar qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de elegir un omega 3, que hoy en día podríamos decir que es casi esencial suplementarlo, pero que no es lo mismo cualquier suplemento. Bien. Entonces vamos a hablar de las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir e ir a comprar un omega 3. ¿Cómo elegir el mejor omega 3 para tu corazón, para tu cerebro, para tu salud? Marca registrada, licenciado Marcelo Rabinovich, psicólogo y marketingero, así como nuestro doctor Gabriel Lapman estuvo en la Universidad de Harvard Sí, a ver, estuvo ahí. dando clase y siendo ahora también egresado de la Universidad de Harvard. El licenciado, marca registrada, va a estar volando y dando Totalmente. una charla ¿Me van a para extrañar? mucha Sí. gente. Seguro me van a extrañar. O sea, ¿Dónde vas? la semana que viene voy a estar en la Florida dando distintos seminarios para la comunidad hispana. Qué para grande, la comunidad hispana, que son gente muy proactiva, muy emprendedora, pero le falta herramientas que les permita lograr que sus negocios funcionen. Pero lo distinto va a ser cómo lograr emprender sin quemarte en el camino. ¿Cómo podemos lograr? Porque a veces la gente cree que hay una contradicción entre crecer y tu bienestar. Vamos a mostrarles que se puede lograr un equilibrio para que uno pueda hacer que las cosas funcionen y vos podés disfrutar porque el cementerio está lleno de gente imprescindible. ¿Están de acuerdo? Muy bien. bien, sí, Perfecto, marca registrada. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy les voy a cuidar esto. La billetera. Bien. La billetera. Muy bien. Me gustó. ¿Está bien? Porque espero no traicionar a mis clientes, pero vamos a hablar de cuáles son las técnicas que usan las marcas para que de forma invisible compres más de lo que vos querías. Viste que vos vas... es más, ¿ustedes hacen las compras? ¿Lo hacen sus parejas? Mi pareja, mi esposa. Sí. ¿Vos lo haces? Sí. Dicen que cuando nosotros acompañamos a nuestras parejas, siempre terminamos comprando lo que no necesitamos los hombres. No, por eso no va mi novio. Y por eso a Gaby no lo dejan, parece. Sí, sí, tampoco no, lo no, deja. cuando voy, después me aburre mucho eso. ¿No? ¿Te aburre? Bueno, A mí me gusta el paseo. gusta? Sí. a ver, vamos a ver hoy técnicas que en lo cotidiano se utilizan, que vos no te das cuenta, pensás que fuiste vos el que decidió, pero no fuiste vos. También voy a mostrar cosas que pasan en lo cotidiano. Muy bien. ¿Te parece? Sí, Me parece perfecto, espectacular. pero antes, como cada mañana, tenemos que poner en acción nuestras neuronas con los ejercicios de pensamiento lateral. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a poner esta botella Sí. Sí. sobre un billete. Sí. ¿Está bien? Arriba el billete. Y la idea es cómo podés sacar el billete sin que se caiga la botella. ¿Está bien? O sea, Rápido. la idea Con es... velocidad, dice Con el velocidad. mago. El doctor Sí, Gabriel lo- Lapman es mago. ¿Querés probar? No, Es no, mago. no. ¿Te Pero, animás, ¿qué mago? te las? No, no, voy a romper la botella. Una pero- estrategia, entonces, es la velocidad. Uno sería que... Que lo saques muy rápido y no le des tiempo a la botella. Esa es una estrategia que no creo que ninguno de los que está presente acá Lo pueda hacer. lo pueda hacer. Tiene que haber otra solución. Porque yo no puedo ser más rápido. ¿Vos decís que esa es la solución? No. No me tengo fe. Debo reconocer que es la primera vez que no me tengo fe para hacer eso, pero hay otra manera. Hay A ver, otra Delphi está manera, pensando. no es solo la Delphi velocidad. ya al Usted- estilo Nadal puso ahí el ojo y ya está pensando. A ver, Delphi. ¿cuál es la otra manera? Nutricionista piensa Te cuento, el programa dura vos decís sin tocar la botella. sin tocar la botella. Delphi, levantá la botella, por favor. ¿La levantás? Ah, como pedirle a otra Sí, sí, persona. dale. ¿Listo? No, pero levantaste la botella. Yo no la levanté, la levantaste vos.
¿Está bien o no? Pensamiento no me digas que lateral. es esta. Milton, No me digas que es Milton, esta. Pensamiento no lateral. es esa, la verdad, no era esa, pero Milton es pícaro. La verdad que Es no pícaro, está mal. Claro, lo hicieron dos ¿Qué personas. tal? No, pero hay Yo no lo otra, toqué. hay otra. Hay otra manera. A ver. Ya te dimos dos respuestas. Con la manuna. Que lo hicieron las chicas de producción, que realmente estuvieron ahí practicando. ¿Y se te ocurre, Delphi? Romperlo. ¿Cómo? No, tenemos que no. Bueno, A ver. vamos a resolverlo. Las chicas lo hicieron bien, ¿eh? ¿eh? Está bien. Lo que tengo que hacer es... Voy enrollando el billete. Sí. ¿Está bien? Bien. Es una... Uy, uy, uy. Ay, mira, lo vas moviendo. con el rollito del billete va moviendo la botella sin es tocarla. mala, ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Marca. Gracias a las O sea, chicas de A ver, producción, pará, yo quiero quería que hacer lo algo termine distinto y me de hacer. dijeron, ni se te Lo ocurre logró, romper la ¿eh? botella. A ver, a ver. Bien, marca registrada, sí, señor. ¿Me lo puedo guardar? Sí, bueno. muy bien, Adentro. Marca. Listo. Te felicito, Marca. Sos un genio. Va, acá tengo que Genio compartir el creativo. estrellato con la gente, con las chicas que me dijeron, no hagas lío. Primero una botella más chica porque tenía miedo que se caiga. Ah, Marca, nos vamos a ver el informe del día de hoy. La vacuna antigripal previene la gripe estacional o reduce mucho su gravedad. El virus cambia cada año, por eso la vacuna se actualiza y se aplica anualmente. En Argentina, esta vacuna es gratuita en hospitales y vacunatorios públicos para algunos grupos de riesgo, como ser niños de 6 a 24 meses de edad, embarazadas, mayores de 65 años, personal de salud y personas con factores de riesgo como diabetes, obesidad, cardíacos o respiratorios crónicos. Vacunarse contra la gripe no solo reduce el riesgo de enfermarse, sino que además protege a otros ya que baja la circulación del virus. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Salomé Pilé, neumonóloga de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muchas gracias, Salomé, por tu visita. Muchas gracias por invitarme para hablar de un tema tan importante en estos días. ¿Cómo es la situación actual sobre la circulación del virus? A ver, en este momento tenemos circulación de virus desde principio de marzo. No estamos en niveles habituales de circulación de virus para lo que es marzo y abril. Está circulando la famosa H3N2, esta variante gripal que hizo tantos estragos en el hemisferio norte. Por eso es tan importante vacunarse. Tenemos desde principio de marzo, fin de febrero, está disponible en sistema público y en sistema privado vacunas para todos estos grupos de riesgo que se mencionaron. Si bien la vacuna tiene el H3N2, no tiene el subclado K, que es el específico que circuló en el hemisferio norte, pero se ha visto, gracias a la experiencia que tenemos de ellos, que vacunarse con las cepas que tiene la vacuna nuestra hoy cubre contra este subclado K. Ahora nos vamos a meter bien en los grupos de riesgo, la importancia de la vacunación, pero ¿qué es esto de estas letras que estamos diciendo? H3, ¿a qué significa? ¿Qué es lo que pasa año tras año con el virus? El virus de la gripe tiene una cápsula y va mutando todos los años. Hay dos grupos diferentes, que es la gripe, que se llama los grupos de gripe A y de gripe B, y se los caracteriza, se les pone como un subtítulo, como un apellido, según las proteínas de superficie que manifiesten. Y cuando damos la vacuna, está formulada específicamente para esas proteínas. Para esas proteínas de superficie, entonces sabemos que son más efectivas. ¿Por eso es que la vacunación antigripal debe ser anual? Por eso es que no solo, a ver, debe ser anual porque cambian esas características de superficie año a año y porque la inmunidad que da la vacuna antigripal dura aproximadamente 9-10 meses. Okay. Y después cae. Por eso deberíamos reflotarla año a año. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para dar esa vacuna? El mejor momento es el que nunca podemos, porque es antes de que empiece a circular el virus de la gripe. Habría que vacunarse en febrero. Okay. Nosotros en Argentina deberíamos vacunarnos en febrero. Desde el año pasado y este año también han habido vacunas, tanto en sistema público como en privado, desde fines de febrero, que es muchísimo mejor, pero muchísimo mejor de lo que pasaban años previos que no la tenías hasta abril. ¿La vacunación reduce la tasa de infección o reduce las complicaciones?
no reduce las infecciones, reduce las complicaciones serias, reduce las neumonías por gripe, reduce las internaciones, perdón, por gripe está mal dicho, reduce las neumonías por influenza, reduce las complicaciones que trae la influenza. Para que te des una idea, la influenza predispone al individuo a después desarrollar infecciones bacterianas por el tipo de inflamación que hace en el epitelio respiratorio. Entonces, a lo mejor tuviste un cuadro medio leve, de una influenza leve, pero después haces un cuadro bacteriológico. O sea, el problema es la infección sobreagregada. El problema después es la infección sobreagregada. El otro día, repasando en un evento que hicimos en la MR, donde nos juntamos varios especialistas, los números de cardiología asustan. Después de una infección después de una infección por influenza, las posibilidades de tener un infarto en la primera semana se duplican y las posibilidades de tener una ACV se cuadriplican los primeros 15 días. Por eso es importante trabajar en la vacunación con los grupos de riesgo. Es importantísimo. ¿Cuáles son trabajar. esos grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son toda persona mayor de 65 años, tenga o no alguna patología, el personal de salud, todo aquel que tenga entre 18 y 65, que tenga alguna enfermedad crónica, llámese una enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, hematológica, el personal de salud, todo el personal de salud, el personal que cuida a las personas ancianas, a los ancianos frágiles. Y cuando hablamos del personal de salud no hablamos solo de los médicos o de los enfermeros, hablamos de todo el personal con el que interactúa en el contexto de la salud a un paciente. El que limpia en el hospital se tiene que vacunar, el que atiende la ventanilla en el hospital se tiene que vacunar. Bueno, esto es importante, ahí tenés los grupos identificados. ¿Por qué crees que hay tantos mitos alrededor de las vacunas? Porque siempre hubieron mitos alrededor de las vacunas y el COVID no nos ayudó. Se cree que la vacuna antigripal es la primera que dijo, no, vos te vacunás y haces una gripe. No, si te vacunás mientras que está circulando el virus, la mayor chance que tenés es que tengas un cuadro viral, porque ya lo estás haciendo en la época de la circulación del virus. Los efectos adversos principales de la vacuna es dolor local cuando las vacunas son adyuvantadas, es un ligero malestar que dura 24 horas, 48 como mucho y nada más. Esa es la verdad. Los grupos antivacunas son grupos chiquitos que están haciendo mucho ruido y que lamentablemente hay mucha gente que les da bolilla. Y el principal error, hago mea culpa, somos los médicos que no creemos muchos en las vacunas y nos olvidamos, hago un montón de comillas, para decirle a nuestros pacientes que se vacunen. El informe previo que vos pusiste está perfecto, pero las vacunas de calendario, las vacunas para los mayores de 65, para los menores, no están solo disponibles en el sistema público, están disponibles en el sistema privado sin cargo. Bueno, esto es importante. Salomé, tenemos que darle un cierre a la entrevista. Te dejamos una cámara para que le hables a esa persona que está en los grupos de riesgo y todavía no se vacuna. En todos los grupos de riesgo me faltó un grupazo de riesgo para nombrar y son las embarazadas. Las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo se tienen que vacunar. Si tenés más de 65 años, si tenés alguna enfermedad de alguno de los órganos que yo hablé o alguna otra enfermedad crónica, si cuidás a alguien que tenga alguna de estas enfermedades, vacunate. Las vacunas están disponibles en el sistema público, en el sistema privado. Acuérdense que para los pacientes crónicos o ancianos hay vacunas especiales con más carga que los ayudan más. Nunca es tarde para vacunarse contra la influenza. La influenza circula hasta agosto-septiembre, o sea que estamos súper a tiempo. Muchas gracias, doctora. Fue la doctora Salomé Pilué, neumonóloga de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y en ADN Buena Salud, el protagonista sos vos con tus preguntas que nos dejás en el número de WhatsApp. El sistema va a seleccionar una pregunta que sale al aire. Aparece la pregunta. Necesito saber si comer palta todos los días es bueno. Estamos hablando de una grasa saludable, una grasa monoinsaturada que nos da la palta, pero todos los días. ¿Es buena? A ver,
Sí, no, la palta es buena y tiene grasas monoinsaturadas, es omega 9, es esencial. El tema es distribuirlo bien teniendo en cuenta qué otras grasas saludables yo consumo. Porque es muy parecido a lo que tiene la aceituna, lo que tiene el aceite de oliva. Entonces quizás si yo condimento en el almuerzo con aceite de oliva, en la cena con aceite de oliva y agrego una palta, quizás energéticamente me estoy pasando por más de que la grasa sea saludable. Pero si yo la tengo bien proporcionada, quizás media palta para sumar en almuerzo o en el desayuno y después condimento con aceite de oliva las próximas comidas, es un muy buen alimento y también da mucha más saciedad que quizás que otras grasas. Por ejemplo, el fruto seco, la porción es más chiquitita, en cambio en una palta, como tiene más fibra y más agua, genera un poco más de saciedad como grasa. Entonces es una muy buena... Muy bien, Tranquilos, licenciada. hasta mañana, Sí. Bien. Delfina Zimmerman, clarísima como siempre. Infidelidad emocional, ¿qué pensabas vos? Que es No existe. ¿Qué es? out, afuera. Totalmente Chao. out. Latman. Peor que la carnal. Peor, Afuera, peor. peor. También, peor. Peor. Rabinovich, marca. Estoy de acuerdo con acá. con- Acá hay Estoy de acuerdo. coincidencia Estoy de que acuerdo. estamos en una situación peor que la carnal, dice. El pase se lo damos a la licenciada Mariana Kers. Y estamos frente a una situación que muchas veces puede ser peor que la carnal, como decían los chicos, pero vamos a entender un poco qué es esto de la infidelidad emocional. Cuando hablamos de infidelidad emocional, hablamos de una situación que rompe el pacto de confianza en una pareja, pero que no necesariamente llegó a un encuentro físico de ninguna forma, ni presencial, ni carnal propiamente dicho, ni tiene que ver con un contacto, sino que tiene que ver con la ruptura de ese pacto de confianza, de esta confianza, de este compromiso que hay dentro de la pareja y que unilateralmente empieza a mostrar algún quiebre, alguna falencia. Vamos a ir pensando un poco qué es lo que pasa. Les traje acá un ejemplo muy claro para que lo podamos ver, que es con una jarra con agua para que se pueda entender un poco mejor. Porque la realidad es que muchas veces empieza como un juego que tiene que ver con, uy, me hiciste reír mucho a la mañana, qué gracioso, qué bueno que estuvo lo que contaste, qué divertido, qué ocurrente, la verdad que sí, ¿no? O justo mandé un reel y bueno, se lo mandé también a esa persona porque estaba en mi lista de personas a quien enviarles un contenido y lo mandé. Pero ahí no termina esto porque a lo mejor hay una pequeña elección en ese día que es servirle un café a esa persona, un compañero, una compañera de trabajo, alguien que comparte con vos el día, o a lo mejor ni siquiera se vieron, no se conocen, y le mandaste una foto de cómo va tu día o de cómo funciona ese día, esa situación a lo largo de todo ese contexto. Por eso parece como que lo que no se ve, no pasa nada, ¿no? Como total no se ve nada, no va a pasar absolutamente nada, hasta que ya pasamos de una foto a buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Y ahí, cuando ya empiezo a crecer en lo que voy diciendo y en lo que va pasando, a lo mejor la conversación ya se vuelve mucho más personal y ya no es solamente buen día o una foto o un contexto muy aislado, sino que también hay a lo mejor algo más, como contar un problema personal, ¿no? ¿Y sabes lo que me pasó? Tal cosa en mi casa. Y cuando me pasan estas cosas, la verdad es que no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, tengo un problema con mi pareja, me está pasando esto, ¿vos qué harías? Y entonces empiezo a compartirle a esa persona cuestiones personales, que no necesariamente tengo por qué compartírselas. Y ahí cuando empiezo a ver todo esto, me sigo preguntando, y se los pregunto a ustedes, ¿están seguros que ahí nunca pasó nada? Para seguir pensándolo en casa. Muy bien, Mariana. Quedó, Nos dejó la quedó. pregunta picando. Todos en silencio. Y nos vamos ya con la noticia del día y el picante y la personalidad. Marca. Una revisión publicada en 2026 en la revista Foods volvió a poner sobre la mesa una idea llamativa, que la preferencia por la comida picante no dependería solamente del gusto o de la cultura, sino también de ciertos rasgos de personalidad. El trabajo resume que la búsqueda de sensaciones, la sensibilidad a la recompensa y otros perfiles conductuales aparecen repetidamente asociados a una mayor afinidad por el picante. La revisión también destaca que la relación no parecería explicarse solo por rasgos estables de personalidad, sino además por factores emocionales y contextuales. Es decir, la preferencia por sabores intensos podría vincularse con una forma particular de responder a determinados estímulos, más allá del simple placer culinario. El tema sigue en debate, pero la idea que gana fuerza es interesante.
El gusto por lo picante podría reflejar algo más que una costumbre alimentaria y abrir una ventana sobre cómo algunas personas procesan el riesgo, la recompensa y la intensidad sensorial. Interesante este estudio, me hace recordar, en la década del 50 hubo unos cardiólogos que identificaron un tipo de personalidad con una mayor predisposición al evento cardiovascular, al infarto. Ese tipo de personalidad la denominaron en ese momento personalidad tipo A. Eran personas ansiosas, compulsivas, muy irritables. Bueno, tenían más chance de evento cardiovascular. Acá lo estamos vinculando de alguna manera esos tipos de personalidad que en su momento nos hablaban estos cardiólogos y que después fue evolucionando a distintas formas, distintas categorizaciones de la personalidad con el gusto de la comida, en este caso el picante. Totalmente. Ahora les hago una pregunta. Si a vos te ofrecen empanadas de carne, a vos Gaby y a vos Delphi, y te dicen ¿picante o suave? ¿Qué pides? Más dulce. Yo picante. No, Delphi. A mí me gusta la dulce. Picante. Suave. Picante. Picante. No, picante Picante, me muero. Yo digo picante. No, picante Dulce. no. ¿Y qué Bien. marca esto para vos? Bueno, en general hay un estilo de personalidad que son aquellas personas que buscan estas cuestiones más de extremo. ¿Viste los deportes de Sí. extremo? Son personas que buscan sensaciones y están todo el tiempo, así como es en la vida, también con el tema de la comida. Necesitan todo el tiempo algo que los estimule. Pero eso es un grupo. Está bien que, insisto, el picante es para estimularse porque siempre están jugando el fleje. Pero hay otro grupo, que yo me incluyo, somos los exploradores. Los que nos gusta curiosear. No sé si te les ocurre que de pronto te sirven un plato y te preguntan, ¿no querés poner picante? Y también están dentro del picante. Sí, pero son dos grupos distintos. Uno son los exploradores, los curiosos, los que quieren probar cosas nuevas, y están los otros que están todo el tiempo necesitando estimularse. Esto es muy importante, el poder identificar la personalidad, porque influye, ni que hablar cuando hacemos un patrón alimentario, Ahí cuando está. hacemos recomendaciones, tenemos que tener en cuenta la personalidad y por eso no todo es para todos. O sea, Totalmente. es la base hoy en día de la medicina personalizada, empezar a identificar a quién le estamos hablando. Y la personalidad es un factor fundamental que puede hacer que una conducta sirva para uno y no para otro. Bueno, también hay cuestiones culturales, porque hay países donde el picante, como por ejemplo México, es como una Es cosa, cultural, digamos, está muy claro. común, digo, para darle contexto, pero está muy bien lo estás diciendo porque a veces uno quiere hacer una dieta, un régimen, y no tiene nada que ver con la vida que uno lleva. Entonces te dicen, bueno, tenés que cocinar esto, decir, pero yo trabajo en oficina. Entonces lo que estás diciendo vos para mí es clave porque si yo mejoro el contexto y entiendo cómo es tu vida cotidiana, es mucho más fácil que uno pueda seguir la dieta, pero me encanta el tema del picante, así que después si quieren terminamos el programa y vamos a comer Después algo. comemos picante, pero ahora tenemos que hacer No. un breve corte. Muy corto y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro número de WhatsApp, en nuestras redes sociales o accediendo a nuestro sitio web. Ahí vas a además poder acceder a las principales noticias en el ámbito de salud y calidad de vida. Te adelantamos que íbamos a hablar del omega 3, este nutriente esencial que tenemos que incorporar a partir de la alimentación, pero que no alcanzamos los niveles suficientes y entonces llega el momento de suplementar. ¿Cómo elegir bien ese suplemento omega 3 para que tenga el efecto de cuidar tu corazón, cuidar tu cerebro, bajar la inflamación? La respuesta la tiene la Nutri del Delphi-Zimmermann. Bueno, exacto. Como adelantamos hace un ratito, la idea es hablar de este nutriente. Por las dudas, si se están sumando, si están empezando a aprender esto de ver al cuerpo como algo integral, funcional, entender que la importancia que tiene este nutriente en nuestro organismo es para todos y desde muchos aspectos, ¿sí? Porque una de las principales funciones que tienen, antes de meternos específicamente en cuál elegir, es entender por qué es tan importante elegir un omega 3 de buena A ver, calidad. estamos hablando de una grasa poliinsaturada Exacto. que no aportamos suficiente. ¿Dónde debería estar y por qué decís que es tan importante? Bueno, en la alimentación donde se suele encontrar principalmente y en grandes proporciones son en pescados grasos como el salmón, como la trucha, como el bife de atún. Quizás no los tenemos tanto en el día a día porque después hay una confusión cuando hablemos, por ejemplo, de pescados más blancos, la merluza o mismo en el omega 3 vegetal, que se puede llegar a hablar de chía, de lino, de nueces. Está en muy poquita proporción, no llega a ser suficiente para lo que el cuerpo realmente necesite. Entonces, como esas son las bases que podemos obtener, las únicas de omega 3, no termina siendo suficiente. Y vos hablaste del salmón,
que cuando hablamos de que realmente nos provee una cantidad de omega 3 suficiente es el salmón salvaje. El problema que se nos da es que en los criaderos lo que estamos viendo es que cada vez la concentración de omega 3, esto nos viene marcando los trabajos científicos, en estos piletones, cada vez la concentración es menor. Exacto. Y es el salmón que nos termina llevando a la mesa. Más allá de esta situación, es que no comemos la cantidad suficiente del pescado para tener un buen aporte de omega 3. No es tan buena la calidad que además hay en mercado, pero ni siquiera llegamos a cubrir en el que tiene mayor proporción, que es un pescado graso, en la alimentación, y ni te digo con el resto, porque terminan siendo muy poco lo que convierten realmente este EPA y DHA, que es lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar, tanto neurológicamente como para equilibrar la inflamación. Ahí viste el primer punto para tener en cuenta. Vamos a detallar uno por uno con esta guía que preparó la Nutri para poder elegir bien el omega 3, pero esto que mencionó, EPA y DHA, es lo que tenés que mirar, que es el omega 3 que realmente cumple los efectos protectores y antiinflamatorios. Lo primero que tenemos que mirar entonces es la pureza y calidad. Encontrar un omega 3 que sea libre de metales pesados, eso nos lo va a dar con certificaciones, por ejemplo la certificación IFOS o la certificación GOED, porque viene del pescado, puede contaminarse. Entonces, por eso es importante tener estas certificaciones que nos aseguren que no hay presencia de metales pesados. Otro punto clave es que el suplemento sea elaborado con materia prima pura, ya sea o del aceite de pescado o la fuente que nosotros hemos hablado mucho, la fuente de krill, que sea directamente puro aceite de krill. Exacto, acá tenemos dos puntos importantes, quizás dos de los tipos de omega 3 que también se pueden encontrar en mercado. Generalmente los que tienen buena dosis y que tienen más cantidad, llega a ser de pescado o de krill. Son ambos materias primas que se suelen utilizar. Cuando estemos hablando de pescados, que es un poco lo que mencionabas también con la alimentación, lo que suele pasar es que el pescado, al alimentarse de otros pescados, puede estar contaminado. Entonces es muy importante que si el omega 3 va a ser de pescado, tenga certificación IFOS, tenga una certificación de que no está oxidado. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy consumiendo omega 3, porque la principal función que tiene es que es antiinflamatorio, antioxidante, y me estoy oxidando con los metales, es como que no termina teniendo ese beneficio. O sea, acá ya identificamos las dos fuentes para tener un buen aporte, es la fuente de pescado o la fuente de krill. En el caso del pescado, fíjate las certificaciones, en el caso del krill, que sea puro. Veamos esto del EPA y DHA, estos omega que son los que tenés que tener presente. Es no solo mirar la concentración total, porque muchas veces encontramos que dice omega 1000, tiene 1000 miligramos, y no, eso es 1000 miligramos del aceite de pescado. Lo que importa es cuánto tiene de EPA y de DHA. Ejemplo, 1000 miligramos de aceite probablemente tenga solo 300 miligramos de EPA y DHA. Esto es muy bajo. Por eso nosotros, cuando recomendamos acá un omega 3, siempre recomendamos, si es fuente de pescado, que sea de alta concentración. Si es de krill, que sea de alta pureza, porque eso nos va a asegurar su biodisponibilidad. Exacto, hay que aprender a poder visualizar esto, que no es lo mismo la fuente o la biodisponibilidad que tenga esa fuente para ver la dosis. Entonces, no es importante la dosis sola, sino cómo está compuesta esa dosis y qué tipo de biodisponibilidad tiene. O sea, por eso es importante tener en cuenta de qué estemos hablando y prestar atención al EPA y DHA en caso de que esté una dosis alta, que la mayor cantidad de esa dosis sea EPA y DHA. Porque los efectos del omega 3 están dados en esa molécula en particular, en el EPA y DHA. Si vos ves omega 3 a nivel general, no tiene el efecto necesariamente antiinflamatorio, que es lo que buscamos. Veamos la próxima placa para tratar de encontrar el mejor omega 3. Mejor absorción nos lo da los fosfolípidos. Si el omega 3 está junto con fosfolípidos, es la mejor de todas las absorciones. Eso sucede en el aceite de krill. Si es de pescado, idealmente que esté en base a triglicéridos, que es la intermedia. Y si es etiléster o esterificados, ahí tenemos una muy baja absorción. Eso en general se da con formas sintéticas o procesos sintéticos en el cual tratan de concentrar el omega 3. Lo ideal entonces es fosfolípidos, que es lo presente
en el krill y como segunda alternativa en base a triglicéridos. Exacto, y es lo que mencionaba recién. Si la fuente con la que está unida es fosfolípidos, posiblemente la dosis que necesito sea menor porque tiene mayor absorción. Y si es triglicéridos, en el caso de los pescados, tengo que fijarme que tengan hifos y que ahí sí la dosis sea mayor para poder aprovecharla más. Ahí tenemos las pautas generales para poder identificar el mejor omega 3. Veamos en placa, de acuerdo a lo que tenemos disponible en Argentina, las dos mejores opciones, cada una de una fuente distinta. Tenemos el Caps Krill, que es la fuente derivada del krill, que es la mayor absorción porque está junto a fosfolípidos, entonces a nivel general de salud y de aporte de omega 3 es la mejor porque además es una cápsula chica, al tener más absorción permite aportar menos dosis. Y si buscamos fuente de pescado, en el caso de hipertrigliceridemias o protección o antecedentes de enfermedades neurocognitivas, ahí sí recomendamos altas concentraciones de omega 3 y en nuestro país tenemos disponible el Menacor omega 3 que tiene todas estas certificaciones que venimos hablando. El IFOS que nos asegura la baja o nula presencia de metales pesados y nos asegura una alta concentración del omega 3 que sirve, que es el EPA y el DHA. Y otra aclaración para sumar también al Caps Krill, que a mí me gusta mucho esa fuente para dar, más allá de que esto de que la cápsula es chica y quizás es más cómoda, es que primero que esto de a veces IFOS confunde, no va a necesitar el certificado IFOS en este caso porque es una fuente pura. El krill, que es su fuente, digamos, es tan chiquitito y solo se alimenta de plancton. O sea, no tiene acúmulo de metales pesados. No tiene acúmulo, entonces ya es puro porque es más natural la fuente, digamos. Mismo el IFOS surge, esa F que está ahí es de fish. Entonces no puede tener el krill la certificación IFOS. Sí, en pescado, o sea, si vas a la fuente de pescado, ahí sí tenés que mirar esto. Y en segundo punto, también hablando del Caps Krill específicamente, viene combinado con astaxantinas, que es un antioxidante natural que le da ese color rojo a la cápsula, que además tiene beneficios extras. Además del omega 3 vamos a tener beneficios en la piel porque es antioxidante, mejora el brillo, ayuda también en la inflamación en deporte. Entonces también es lo que decía antes, no es como antes que se utilizaba el omega 3 en casos de dislipemias, no. Creo que es un complemento saludable y funcional para todos. El Caps Krill es como la fuente a nivel general. Si tenés que suplementar y que estamos viendo que a nivel de la alimentación no aportamos la cantidad suficiente de omega 3, a nivel general, sin dudas, la fuente de elección es la derivada del krill antártico original, que es la que está presente en el Caps Krill. Y si hay condiciones específicas que requieran altas concentraciones de omega 3, ahí sí tenemos la fuente de pescado, la fuente que nos da el Menacor, que es el suplemento que tiene las certificaciones en nuestro país. Tanto Menacor como el Caps Krill lo puedes encontrar en cualquier farmacia del país, lo pedís de esta manera, como Menacor o como Caps Krill. ¿Qué momento es mejor tomar el omega 3? Bueno, el omega 3, al ser una grasa, va a estar mejor siempre absorbida cuando lo incorporemos junto a otra grasa. Entonces, idealmente hacerte la rutina con por ejemplo, cuando consumís el desayuno palta o con almuerzo, que siempre hay alguna grasa, ahí complementarlo, junto a una comida. Muy bien, muchas gracias, Nutri. Vamos con los compañeros a ver si entendemos qué hacen las marcas para que terminemos comprando. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los secretos de las marcas para que las elijamos? Bueno, espero seguir teniendo trabajo después de este programa, pero voy a empezar con algo muy básico que para mí es fabuloso porque tiene mucho de psicología. Sos el mago que está contando el truco. Pero como Gaby también es mago. Pero no cuento nunca el truco, jamás. Bueno, yo no voy a contar un poco sobre el mecanismo que funciona, que es el siguiente. A ver. Cuando uno elige porque tiene una necesidad, por ejemplo el hambre, cuando vos tenés hambre, comés, ¿no? Y buscas algún producto que te permita resolver esto y a veces por pocos pesos podés resolverlo. Pero ¿por qué las personas de pronto van a un restaurante de alto precio y gastan una fortuna y de pronto estás conforme? Sí. ¿Lo recomendarías también? ¿Por qué? ¿Qué están comprando? La experiencia. La experiencia, claro. Me encantó. Bueno, entonces, ¿qué dijo Gaby? Una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. ¿Cuál es el deseo? El deseo de pasar una muy buena experiencia, que si es una pareja, la experiencia va a ser distinta que si vamos nosotros a comer. ¿Están de acuerdo? Pero mira qué bárbaro. Como vos tenés esa experiencia, estás dispuesto a pagar mucho dinero. Entonces no es lo mismo cuánto vale que cuánto cuesta. El costo es el precio, pero cuánto vale algo depende de cada uno. ¿Está ahí bien? Muy bien, clarísimo. ¿Ustedes tienen niños pequeños, más o menos? Más o menos, ya no tanto. ¿Cuánto cuesta un restaurante para ustedes? ¿Cuánto pagarían por un restaurante que tenga actividades para que los chicos estén entretenidos y ustedes puedan comer con sus parejas? ¿Cuánto pagarían? Media, Sí, no sé. ¿lo valorarías? Lo valoraría. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que uno desea?
Estar tranquilo. Ahí está. Lo que le importa no es comer, es un momento de paz. Toma, dejo al pibe cuando tenga 55 años y me lo devolves. También es un momento, bueno, las marcas entienden que el cerebro tiene la parte racional y la parte emocional. La parte racional es la parte que está todo el tiempo evaluando cuánto cuesta, me conviene o no me conviene. Pero el deseo, que es la parte del hemisferio derecho, es emocional. Por lo tanto, ¿qué hacen las marcas? Te ofrecen una propuesta que haga realidad ese deseo. Por ejemplo, cuando alguien compra, ahí está, indumentaria. Sí. ¿Por qué la gente tiene más ropa que la que necesita? Muy buena pregunta. ¿Por Porque hay qué? ofertas, porque la gente... Porque ves cómo le queda a la otra persona y te gusta, entonces... Hay nuevas tendencias y compras... En realidad lo que la gente compra es autoestima. Autoestima. Autoestima, Mirá vos. totalmente. Por eso no Lo que compro uno ropa. tiene que entender es que, como dice Mirta, así como ¿cómo es? Te ven, te tratan. Muy bien, Te ven entonces, mal, te maltratan. ahí está. Entonces, Te ven ¿qué bien. dijo Delphi? Te contratan. Ahí está. Cuando las marcas que hacen, che, yo te voy a ayudar a que vos puedas aspirar a ser aquella persona que no sos, entonces te ofrecen imágenes que no tienen que ver con uno, pero uno se identifica con que uno con este producto debe ser parecido a quien yo admiro. Pero uno no compra crema para la piel, ¿compra qué? Juventud. ¿Cuánto vale una crema que te permita verte 10 años más joven? Claro. Un auto, que cuando vos lo alquilás, ¿para qué es? Para trasladarte a un lugar. Pero en realidad estás comprando independencia, ir a donde querés, cuando querés. ¿Qué hacen las marcas? Trabajan con el deseo, porque cuando el deseo se hace realidad y es una ilusión, pagamos más. ¿Están de acuerdo? Veamos los trucos del bueno, marketing vamos a ver esto. en placa. A ver si vemos los trucos del marketing para que elijamos. Tienen el efecto anclaje, nos va a hablar Marca Ahí está. de qué se trata, la urgencia, la escasez, la prueba social, reducir el dolor de pagar Sí, totalmente. y precios psicológicos. Vamos a empezar primero. A ver, tengo acá dos productos. Sí. 10.000. Este sale 10.000 y este sale 25, pero lo bajamos a 10 lucas, por lo tanto esto cuesta 10 y ahora este cuesta 15. Vale 25, pero hay una oferta que ahora cuesta 15. Comprás el de 25. Compro este, sí. ¿Comprás el de 25? Sí. Ahora, miren qué bárbaro. En realidad siempre costó 25. Yo lo único que hice fue poner No. el 50, lo Siempre taché, costó dejé 15. 25 y la gente dice es una oferta. Es un tema de percepción. Cuando yo comparo, parece como que es una oferta. ¿Están de acuerdo? No, pero pará. ¿Qué? Sí lo dijo mal, pero No, lo entendí. pero ¿Cómo pará. lo dejé mal? No, pero pará. Hipotéticamente, si yo voy a comprar ese es porque yo sé que es Claro. una marca de mayor prestigio y que valía más caro. No, y igual estoy yo aprovechando. que no sé nada de champagne, como No, él yo me tampoco dice, sé nada, bueno, ¿eh? como él me dice que este en realidad salía más caro, pero Exactamente. está casi al mismo precio, voy a comprar este. Claro, pero Porque es como no que sé. vas a... Igual hay un 50% de diferencia. Es muy- Mira, Pero- no, pero está bien lo que dice Delphi. Es un tema de percepción. Hay creencias. Si tiene un precio alto, uno supone que es calidad. Claro. ¿Está bien? Y cuando uno ve que está tachado, vos supones una oferta, pues lo comparás con el precio Claro, original. claro, eso. Bueno, pero estos son cuestiones de percepción. ¿Qué es el precio ancla? A ver, se pone un producto como este a un precio alto. ¿Qué va a ocurrir con todos los precios que estén parecidos, o sea, que estén a lo de este? Van Si a este parecer más baratos. Exactamente. Entonces empieza primero con el producto más caro, ¿está bien? Entonces todo lo que vos ves después parece que es más barato. Claro, ¿Está bien? está bien. Otro tema fundamental. Vas a la góndola. ¿Ustedes creen que las marcas cuando vas a un supermercado, vieron que tiene como distintos estantes? Sí. No vale lo mismo. Claro, estar al frente de los ojos que estar ahí abajo. Ahí está. Cuando está, siempre leemos de izquierda a derecha, por lo tanto uno mira de la misma manera. Entonces siempre el espacio que va a la altura de los ojos, siempre es un espacio que se le vende a las marcas a un alto, digamos, valor. Y después algo- la caja también, cuando haces la cola en la farmacia, todo, tenés todo un millón de productos. Después- Gaby es un marketinero, No, mirá, no, ya aprendió. no, tiene mucha experiencia. Eso se llama el layout, que lo que hacen es que el producto de la gente sabe que va a ir a comprar, lo ponen al final para que vos en ese recorrido te tientes y algo muy importante, que se llama validación social. Claro. Cuando uno compra en una plataforma, ustedes a la hora de comprar y elegir a quién le compran, ¿en qué se fijan? Las valoraciones. Claro. Ahí está. Entonces, si yo veo que tiene mucha gente lo compró y buenos comentarios positivos, eso se llama validación social. Sí. Cuanto más gente valida esto, yo me identifico que seguramente debe ser bueno. Sí. Pero eso no es un truco, eso está Aparte, basado en la claro, experiencia. está basado Hay en la gente que experiencia, paga claro. por esto. No, bueno, Hay gente que está paga por bien. esto. Ahí sí, está con- Y en influencer. Uruguay, en un lugar cerca de donde vive una persona que se llama Carlos, hay un... Escuchen esto, ¿eh? A ver, Hay ¿qué vas un a decir? restaurante que tiene claro que la gente atrae a la gente. ¿O no? En un restaurante, cuando hay gente, atrae a la gente. Correcto. ¿Qué hacen? A las 7 de la tarde te dice que si vos comés tenés 30% de descuento. Ok. A las 8 tenés 20% de descuento. O sea que ya arrancan... La gente va a las 7. Claro, para que haya gente Sí, claro. y después cuando va la mayoría ya ven que hay mucha gente y dicen, esto debe ser bueno.
¿Están de acuerdo? Ah, y llega a las 9 de la noche y ya ahí no hay descuento. Ahí, obvio, ese descuento Pero es en ves mucha función... gente- A ver, que vamos es con las bueno. consecuencias. Veamos en placa ¿Qué las terminó ocurriendo? consecuencias de estas estrategias del marketing. pasa? Generan muchas veces un gasto innecesario, endeudamiento, compras impulsivas, frustración, acumulación, dependencia emocional del consumo. Por eso es importante poder identificar la necesidad real sobre estas estrategias que Está a veces comprobado, hay aparecen. estudios que dicen que cuando hay personas que están medias depre, van al shopping y compran ropa. Sí. ¿Está bien? O sea, que compensan un tema emocional con un tema de producto que la verdad la carencia no la llenan. Pero digamos, muchas veces pasa que uno de pronto se deja llevar por el momento, ¿está bien? Se deja tentar y después te das cuenta cuando el hemisferio izquierdo, que es el racional, dice, ¿para qué hicimos acá? Claro. Las marcas apuntan al deseo, a lo emocional. Y dos cosas importantes. La ley de la escasez. Trabajan algo que el odio, o sea, que el ser humano odia y llama la aversión a la pérdida. Cuando te dicen quedan 3, quedan 2, queda 1, Ay, ahí te apurás. Claro, te apurás. A ver, veamos en placa qué ¿Qué es lo que podés podemos hacer, de qué manera poder manejar esta situación y estas estrategias que aparecen para estas compras compulsivas. Ir con lista cerrada, esperar 24 horas antes de comprar, no lo hagas en forma compulsiva e impulsiva tampoco. Preguntarte, ¿lo necesito o lo deseo? Evitar comprar en estados emocionales, desconfiar del gratis, prestar atención ahí y paga en efectivo cuando puedas. Y pero ¿y con las ¿por qué, plataformas cómo haces? ¿por qué piensan que en el casino no se usa billete? Sí, porque claro, no sentís que... Es justamente, todo se hace en forma digital porque no percibís que estás, viste, este movimiento de agarrar la plata, sacarle el billete que lo pagás, es como que Te duele más. las marcas lo que hacen es tratar que la parte racional no aparezca, dejarse llevar por lo emocional, por lo tanto le das que no esté el billete y siempre aparezca un medio electrónico donde o sea, no tomas conciencia hasta que llega a fin de mes y decís, ¿y esto de dónde salió? ¿Lo compraste vos? ¿No les pasa a veces están pagando todos los meses algo que dicen, ¿y esto qué era? Y no sabes, lo tenés Puede ahí en la ser, tarjeta. puede ser. ser. Gaby, vamos a hablar del descanso, la Sí, importancia que tiene el descansar bien, el buen sueño. Buen sueño. Vení, vamos al centro del estudio. Vamos a hablar de este A tema hablar que de me este parece muy pilar importante, fundamental que abarca todo. Y que si logramos corregirlo, este primer punto, vamos a mejorar lo otro de forma mucho más fácil. Voy a tratar de explicarle a la gente un poquito por qué el sueño es tan importante y el descanso reparador. Fíjate esto, Milton, la gente que hace turnos nocturnos, los que tienen apnea del sueño, ahora voy a mostrar esta placa, pero quiero que la gente entienda esto, tiene más riesgo de diabetes tipo 2, de infartos y de ACV. ¿Por qué? Porque aumenta adrenalina, noradrenalina y todo eso genera un problema muy importante. Fíjate estos datos que son A ver, ahí dice un tercio de los estadounidenses, pero esto pasa. Escalofriantes, ¿eh? Pero esto surge de un trabajo científico, pero pasa acá en nuestro país también. Sí. Un tercio de los argentinos, podríamos decir, Sí. duerme menos de 6 horas por la noche. El 69% informa que no duerme lo suficiente. Sí. Hay en Estados Unidos 50, 70 millones de personas que sufren de trastornos crónicos del sueño. Es extrapolable a los Estados Unidos porque acá no hay evidencia, pero en Estados Unidos se mide todo. O sea, esto que está en este trabajo científico lo podemos Pasa en traer acá. Argentina. Y 56 millones admiten tener dificultades para mantener los ojos abiertos. Esto es gravísimo. No, esto es terrible. No, esto es terrible. O sea, esto, 56 millones. Y esto anualmente se genera producen muchas 6.400 muertes relacionadas con el sueño. Datos de una estadística en los Estados Unidos, pero son datos que podemos traerlos a nuestro país y los resultados probablemente sean muy similares. Por eso la importancia de poder trabajar acá. La falta de sueño es responsable del 20% de las lesiones graves por accidentes. ¿Por qué? Porque la gente se duerme manejando, bueno, obviamente haciendo diferentes labores de trabajo que son importantes, que tengan concentración. Así que todo eso genera un factor de riesgo que tenemos que arreglar. Vamos con la otra placa, me parece. Y Gaby, muy esto lo podemos importante. trabajar, esto es lo que yo quiero marcar, que podemos modificar de forma no tan difícil Exacto. nuestra calidad de sueño. Hay que tener en cuenta distintos factores que ahora vamos a desarrollar, pero es algo que podés modificar. No solo vamos a reducir el riesgo de estas muertes totalmente innecesarias y evitables, sino que vamos a estar mejorando nuestra calidad de vida. Exactamente, la higiene del sueño es muy importante. Fíjate, 24 horas de vigilia induce un deterioro del rendimiento. Hay un deterioro también cognitivo, concentración en sangre. Bueno, esto tiene que ver con el alcohol, que la gente obviamente se compara no dormir a tomar alcohol.
A ese nivel, Milton. Y cada vez vemos más gente que trabaja por la noche o que se queda por la noche viendo... ¿Qué hacer, Gaby? ¿Qué es lo que Bien, podemos hacer? El primer principal, higiene del sueño. ¿Qué es? Pantallas azules afuera 2 horas antes, no comer comidas copiosas antes. Algo muy interesante, podemos sumar un suplemento como el magnesio quelat. Yo se lo recomiendo a casi todos mis pacientes. El magnesio quelat lo que hace es ayudar. El magnesio per se tiene más de 300 funciones. A ver, ¿cualquier magnesio cumple esta función? Porque se escucha mucho hablar del magnesio con el sueño. Tiene 300 funciones, el magnesio sabemos que es fundamental, pero ¿cualquiera tiene este efecto sobre el descanso? Vos fijate que la innovación del laboratorio Megalabs está por el bisglicinato, la unión doble de el magnesio, que es el mineral, con 2 glicinas que es un amino quelatado. Esa unión hace que la absorción del magnesio sea al 100%. Sin embargo, las otras formulaciones que vas a ver, que generalmente son óxidos, o diferentes formulaciones económicas del magnesio, lo único que hacen es pasar tu tubo digestivo y no hace nada de las funciones. Sin embargo, el quelat, magnesio, lo que hace es precursor de la serotonina. Entonces te ayuda al descanso. Médicos de diferentes países eligen el quelat magnesio como primer tratamiento, luego de la higiene que dijimos, cambios, obviamente la luz, la temperatura, el colchón, la almohada, todo eso es fundamental. No comer copioso y sumar el quelat magnesio 1 hora antes del descanso. Lo vimos en un estudio alemán donde marcaba que entre los médicos el 75%, 80% remarcaba esta diferencia sobre la recomendación de aportar el quelat magnesio, no solo por el sueño, sino porque aprovechás el resto de los efectos que tiene el magnesio. Y otro de los puntos que detallaban en ese trabajo era la tolerancia, que generaba que haya mucha más adherencia porque al paciente le caía mejor esta forma de magnesio. Al absorberse más, cae mejor. Exactamente, de hecho reflejamos en nuestros pacientes que toman óxido de magnesio, que es el más común, trastornos gastrointestinales, hinchazón, diarreas. Entonces la verdad que el quelat magnesio tiene muy buena tolerancia y tiene funciones. Vamos a nombrar algunas, por ejemplo, a nivel de la función arterial, hipertensión arterial, la función ósea, función tiroidea, el descanso, por supuesto, la concentración, post-deporte, claro, post-deporte, calambres. En Embarazadas hay un estudio muy interesante sobre el calambre. Así que realmente, y esto que no es que está de moda el magnesio, estamos entendiendo que el magnesio cobra un rol fundamental y si lo suplementamos correctamente, como el quelat magnesio, podemos lograr no solo mejorar el sueño, sino el estrés y la calidad de vida de los pacientes. Lo importante es elegir un magnesio que realmente tu organismo lo pueda aprovechar. Exacto. Y esto sea con el magnesio y con el resto de los minerales, con el zinc, con el selenio, con el hierro, ni que hablar. Es importante que esté en esta forma aminoquelada, la forma quelat, porque de esa manera vas a tener los beneficios del mineral y además te va a caer mejor, te va a caer bien. Se nos fue la hora del programa. No lo puedo creer, Milton. No queda tiempo para más, Gaby. Nos tenemos que despedir, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Ahí ustedes nos pueden dejar su propuesta de tema, su pregunta, al número de WhatsApp, redes sociales, accediendo al sitio web, donde además se van a poder informar y dejar esa consulta que nos quieren hacer. Le agradecemos de corazón su compañía durante esta hora. Nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN, buena salud. Claro.